Aquí la tenemos, he decidido empezar este vídeo tal cual empecé el de la Desert X estándar, y es que es una moto que ya sabéis que en aquel momento me gustó mucho y señores, ¿qué puede salir mal? Un plan sin fisuras, han mejorado la suspensión, han hecho una serie de cambios para hacerla más off-road. Estamos en Marruecos a disfrutar, os explico todo lo que trae esta nueva Desert X Rally. Aquí la tenemos, la nueva Desert X Rally. No te voy a engañar, ya lo veis aquí, es una moto alta. En este caso vamos a hablar un poquito de la ergonomía, las primeras impresiones de lo que te vas a encontrar en ella. Un asiento de 910 milímetros. Recordemos que la anterior ya era alta, eran 875, lo sigue siendo. En este caso se puede reducir un poco con el asiento estándar porque, como veis, este es el asiento Rally que ya existía en la anterior edición. Y bueno, la puedes bajar a 885 sin tocar evidentemente suspensiones. Tampoco tiene mucho sentido en una moto como esta hacerlo, pero bueno, vamos a entrar un poco más en detalle. Como veis, bueno, eso sí, esto es un accesorio, pero el resto de la moto está en su configuración estándar. Tenemos toda esta parte frontal característica del modelo, en este caso con otra decoración muy importante aquí, que la parte frontal, todo esto que veis negro no es pintura. Así que han hecho una moto más, en todos los detalles se han currado una moto más específica de off-road. ¿Por qué? Porque es una moto que puede sufrir más en todo lo que es la plástica por, bueno, piedras, ramas y demás. Y en este caso puede sustituir el kit de pegatinas y tener una moto totalmente, bueno, renovada, ¿no? Cúpula no es regulable, ya lo sabemos, sí que tenemos esta araña para instalar accesorios, tenemos una posición de conducción muy erguida. Voy a subirme, que en esta me cuesta un poco, pero así me veis un poco con mi metro 71, como veis no puedo llegar con los dos pies al suelo. Es verdad que este terreno está un poquito en desnivel, pero así os hacéis una idea de las dimensiones de la moto. No me preocupa demasiado, es una moto, unas dimensiones muy off-road, luego lo veremos qué tal van en marcha. No es una moto excesivamente estrecha, me puedo manejar bien encima de ella, puedo cambiar la pierna de un lado a otro con mucha facilidad. El grip del asiento es el justo para no moverte demasiado, pero permitirme pivotar de un lado a otro, con lo cual se siente muy parecida a una moto de enduro, salvo que el asiento es un poquito más ancho. Como veis, los mandos un poco más altos, que en este caso con una moto de enduro es una moto trail, una moto para hacer muchos kilómetros. Y como veis aquí, el triángulo ergonómico, pues tendríamos, en vez de una moto con el manillar más bajo, una moto en la que puedes ir bien erguido y pues como digo, andar muchísimos kilómetros encima de ella. Lo único es que el asiento no es demasiado ergonómico, como dijéramos, pero sí que tiene un mullido bastante bueno. ¿Qué más? Pues bueno, como decía, está totalmente de serie. Tenemos unos pedales específicos para campo que vienen con las gomas encima, o sea, lo puedes usar tanto en carretera como para campo. Es una moto que, aunque la han hecho un poquito más off-road, sigue siendo totalmente válida para viajar por carretera. En este caso tenemos 211 kilos, se han hecho una serie de cambios, como por ejemplo han reducido peso en las palancas de freno y del pedal del cambio, han reducido peso con un cubrecárter de carbono, y de esa manera, al tener esta suspensión que ha cambiado, que la han hecho más alta, la han hecho 2 centímetros más alta, tiene un recorrido, luego ahondaremos un poco más, pero 250-240 detrás, una moto con una altura al suelo de 280, y en líneas generales debería subir de peso, pero en este caso solo ha subido 1 kilo, 211 sin gasolina, que es lo que declara Ducati. Pues fijaos, vaya estampa para empezar la prueba aquí en Marruecos. Bueno, hemos hecho una primera parte de carretera, pero muy por ciudad, ya directamente a lo que nos gusta. Vaya pasada, burrito. Bueno, de primeras, ¿qué puedo contar de la ergonomía? La verdad es que es súper cómoda, una moto muy agradable, siendo, bueno, una trail pensada para esto.
para ir mayoritariamente por campo, un manillar bastante alto, me puedo poner de pie y no tengo que encorvarme demasiado, sino puedo tirar muchos kilómetros con una postura muy relajada yendo aún así de pie. La moto no es excesivamente ancha, eso me ha gustado. También el asiento es un poquito ancho, pero muy estilo enduro, digamos que tiene ese compromiso para poder tirar también muchos kilómetros sentado, al contrario que podrías hacer pues efectivamente con una moto de enduro, una moto de rally, ¿no? Llegar al suelo en parado tiene su aquel. La verdad es que llego bastante mejor de lo que esperaba y me manejo bastante mejor de lo que esperaba. El tema no es... porque llego muy similar que en una moto de enduro. El tema es que la moto pesa alrededor de 100 kilos más que una moto de enduro. Ese es el problema. Por lo demás, como estaréis pudiendo ver, la protección aerodinámica es bastante escasa, lo que es la cúpula delantera. Pero bueno, es una moto muy de este estilo rally, muy off-road, no es una cosa que bueno, es un mal menor, vamos a decir. Sí que se agradece bastante tener los cubremanetas, porque luego, bueno, hemos arrancado el día con un poquito de frescor y la verdad es que para las manos se agradece, aparte de que evidentemente protege cuando vas detrás de alguien por una zona muy pedregosa. Por lo demás, la verdad es que se agradece estas nuevos pedales de freno y sobre todo el de freno, porque tiene 3 posiciones para regularlo, las manetas en su sitio, la maneta de embrague es súper blanda. Bueno, también vemos aquí este nuevo soporte de aluminio para los accesorios. De momento yo me he puesto aquí las Insta y nada, vamos a seguir a ver qué tal. Bueno, antes de seguir, fijaos, los retrovisores vibran bastante poco, incluso aquí en parado, en ralentí, con lo cual la moto ya os adelanto que vibra bastante poco. Y bueno, me ha faltado decir también el mullido del asiento, muy correcto, muy adecuado a, como decía antes, para lo que es esta moto. No es un asiento demasiado touring, no vas a tener esta parte de atrás que apoyes bastante, pero aún así se me hace bastante cómodo. Como habéis visto al principio, este vídeo está patrocinado por Insta360, quienes nos han enviado la nueva Insta360 X Pro. Pronto tendréis un vídeo de esta cámara de la prueba completa en el canal, pero fijaos la faena que le estoy haciendo poniendo el sol aquí en contra y ni se inmuta. La verdad es que es una auténtica pasada cómo graba esta cámara, la calidad que tienen las nuevas lentes Leica, cómo pueden procesar mucho mejor la luz, en este caso un contraluz brutal, y ni se inmuta. Y cambiamos aquí un poco y os enseño un poco la moto. Hoy me he traído varias cámaras, también he traído mi habitual RS, también la Insta-X3, que la he usado un poquito para, bueno, sacar algunos recursos también de la moto. Tenéis en el canal muchos vídeos de estas cámaras, todas las pruebas de las cámaras anteriores, y próximamente, como digo, el de la X Pro. Os dejo todos los enlaces en el canal. Característico el motor Testa Stretta, motor bicilíndrico en L a 11 grados, que como sabéis monta también la gama multistrada, pero que ya adaptaron a esta nueva gama TSR X, cambiando un poquito pues esa relación de marchas y demás. Es un motor de 937 centímetros cúbicos que rinde 110 caballos de potencia a 9.250 revoluciones, un par de 92 Nm a 6.500 revoluciones. Es idéntico al de la TSR X normal, estándar. No han hecho ninguna adaptación a esta nueva TSR X Rally, más allá de, sobre todo, una adaptación más dinámica. Continuamos teniendo evidentemente 6 marchas, quick shifter hacia arriba y hacia abajo. Seguimos teniendo un montón de electrónica, luego dedicaremos una parte solo a ella porque nos lleva bastante rato. Seguimos teniendo este depósito de 21 litros de serie, aunque ya sabéis que podéis instalar, os dejaremos las imágenes, un depósito trasero para ampliar la autonomía de la moto. El trasero son 8 litros y de serie tendría alrededor de 375 kilómetros de autonomía, siguiendo el consumo que da la marca, que es de 5,6 litros, y podrías ampliarlo hasta un poquito más de 500 kilómetros de autonomía, que sería cuando te quedarías sin gasolina. Un detalle importante, que tanto esta como la versión estándar tienen una versión limitable para el carnet A2, evidentemente con un poquito menos de potencia. Un detalle que sí es un poco más complicado es sacar el filtro del aire para sustituirlo. Aquí hay mucha gente que estará más a favor, más en contra. Pasan dos cosas: que el filtro está un poco más protegido, se va a ensuciar menos,
pero evidentemente cuando lo tengas que sustituir vas a tener que sacar asiento, depósito y entonces ya acceder al filtro. La verdad es que tremenda la ruta que nos ha preparado Ducati para probar esta Desert X. Y bueno, hablando un poco del motor, la verdad es que es una pasada cómo funciona. Es un motor, como decíamos, derivado de la multiestrada, pero adaptado la relación de cambios, ¿no?, a este uso. Por tanto, no tiene una relación de cambio muy larga, sobre todo en las marchas más cortas. Es un motor que te permite ir bastante parado y salir sin problema y tener pues esa fuerza, ¿no?, esa capacidad de resolver situaciones más técnicas. Como digo, no va a estirar tanto arriba como una moto touring, pero vamos, resuelve bien en cualquier situación. Es muy versátil lo que es en relación de marcha. El tacto, tenemos el acelerador electrónico, que la verdad es que es una delicia absoluta, me encanta. Obviamente aquí entra la electrónica en juego, luego andaremos un poco más en ella, y aquí es donde te puedes configurar mucho la moto, pero incluso quitando todos los controles tenemos un motor muy vigoroso, muy directo. Te puedes poner ese modo de acelerador muy directo con los 110 caballos y bueno, te sobra motor para este uso, evidentemente. No vibra en exceso, la verdad, eso me gusta. Y luego tiene muchísimos bajos, a pesar de que la potencia la da muy arriba, no resulta muy natural manejar la moto tan alta de vueltas, 9000 vueltas. Vamos, sino más bien lo contrario, más bien en el primer tramo de puño, marchas largas, la moto tracciona muchísimo, es una barbaridad. Cambio de marchas, además tenemos quick shifter para arriba y para abajo, cumple perfectamente. Evidentemente es una bicilíndrica y si la bajas mucho el régimen, al bajar de marchas puede ser un poco seco algunos cambios, pero vamos, funciona a las mil maravillas. Apartado dinámico, probablemente lo más esperado, lo más destacado de esta moto, es donde más cambia. Lo que no cambia en este caso es el chasis, que sigue siendo igual. Seguimos teniendo un tubular de acero con el subchasis atornillado, importante aquí para el off-road. Y lo que sí cambia es la parte de la suspensión. Una suspensión pata negra, ahora lo veréis, es una auténtica pasada. Esta callaba de 48 milímetros de diámetro. Un recorrido, como decía antes, de 250, pero una suspensión, como digo, pata negra de off-road. ¿Por qué? Recubrimiento antifricción, tenemos un cartucho, suspensión de cartucho cerrado, la primera callaba que lanzan al mercado en una moto que también es apta para carretera. No tenemos regulación de precarga, como es habitual en motos de off-road, pero sí que tenemos ajustes de hidráulicos. En la parte trasera también tenemos una suspensión un poco más alta, en este caso son 20 centímetros más al igual que la de adelante, pero se quedan 240, tenemos esos 250-240. Sí que tenemos ajustes de precarga en el muelle trasero, ajuste totalmente del hidráulico y en compresión de alta y baja velocidad. Como digo, un equipo de suspensiones muy top. Recordemos que es la primera Ducati, bueno, ya lo fue la otra Desert X, en que monta llantas de 21 y 18 detrás. ¿Qué ocurre en este caso? Que al darle esta tendencia un poquito más campera, tenemos una llanta Excel que ahora es con cámara, no es llanta tubeless, necesitamos una cámara para inflar la rueda, pero es una configuración mucho más off-road. ¿Por qué? Porque en campo requiere bajar un poquito más la presión y con una llanta tubeless puedes tener problemas. Evidentemente mucha gente va a cambiar esta cámara y ponerle un mousse si vas a hacer mucho campo, pero en líneas generales se ha aportado ahí esa línea un poquito más off-road también en lo que son las llantas. Apartado freno, seguimos teniendo esta frenada Brembo, pinza M50, dos discos de freno pinza M50 radial, una auténtica pasada para detener estos más de 200 kilos, y también con mucha electrónica que comentaremos
posteriormente. No podemos olvidarnos de estos Pirelli, en este caso hemos estado disfrutando de los Pirelli Scorpion Rally a secas, luego tendremos también homologación, como vienen de serie, es el Scorpion Rally STR, que ya sabéis que es ese compromiso un poco más de asfalto, y también tenemos homologación con el neumático del Pirelli de carretera, el Trail 2, el que quiera usar esta moto, pues con un neumático totalmente asfáltico. Detallitos de la moto, os enseño por aquí la suspensión trasera, donde se regula el rebote. En este caso tenemos aquí donde se regula la precarga con la típica perillita, bastante accesible desde el lado derecho de la moto, y no tan accesible la parte que se ve aquí, que es donde se regula la compresión de alta y baja velocidad. Probablemente tengas que sacar el asiento, no es muy difícil evidentemente, pero bueno, sí que está aquí un poquito escondido. Detallito también muy top de la parte dinámica, este amortiguador de suspensión Öhlins, por supuesto aquí lo vemos instalado en las pletinas de aluminio mecanizado, y una suspensión de alto nivel, que pasa de estar más escondida en la versión Rally a tener esta posición para poder ajustarla en marcha. Y dinámicamente, ¿cómo va la moto? Pues os hago spoiler, increíble lo bien que va la suspensión, sobre todo medalla de honor vamos a dársela a la horquilla delantera. Tiene un tacto brutal, es una pasada. Como hay que tener en cuenta que tiene que trabajar con más de 200 kilos, 221 más gasolina, lo que declara Ducati, y madre mía cómo se traga todo, te da una seguridad encima de la moto brutal. Tiene un primer tramo muy dulce de trabajo de la suspensión, ahora es que estamos aquí un poco metidos más en arena, pero en terreno más seco te da muchísima confianza. O sea, como digo, ese primer tramo en el que la moto no se descompone, pero va absorbiendo todo rápidamente, el neumático lo notas que va pegado al suelo generalmente y súper bien. La suspensión de atrás es más correcta. Habría que ver un poco si pudiera yo ajustar la precarga. Yo peso 70 kilos, pero una pasada. En líneas generales, dinámicamente, la verdad es que sobre todo lo que me gusta es esa capacidad de control, esa sensación de tú llevar la moto, como digo, por terrenos, aunque aquí estamos pisteando mucho, no estamos haciendo una trialera. Es el entorno ideal para esta moto. Hemos hecho algún salto también, lo absorbe bastante bien. Como decía, no solo se absorbe, fijaos aquí, vamos, no solo se absorbe bien esos baches más rápidos, más pequeños, sino también cuando, bueno, saltas con la moto, coges un bache más pronunciado, pues ahí se nota que tiene ese compromiso tan bueno para gestionar el peso de esta moto. Por lo demás, pues combina esto con la posición de conducción tan neutra, el manillar ancho, tan controlable, y es que es una delicia cómo puedes llevar esta moto. Invita a correr mucho porque es muy estable, así que cuidado porque luego hay que pararla. En ese punto, vamos ahí, en ese punto los frenos, me gustan mucho el tacto para campo. No es un freno súper deportivo en carretera. Incluso, o sea, bueno, lo llevo todo el día con un dedo, pero podrías incluso tirar de dos en frenadas más de emergencia en carretera, con neumático de carretera y demás. Aquí el tacto me encanta porque, claro, llevamos un neumático con bastante taco, vamos, y es lo que hace que ese primer tacto, aunque parezca que frena menos que otras motos, en realidad lo que te confiere es un tacto muy bueno para controlar mucho más, ser mucho más preciso en campo, en un terreno en el que es mucho más resbaladizo, básicamente. Aquí la electrónica juega un papel fundamental, luego ya andaremos un poquito más en cómo funciona, pero el ABS la verdad es que está muy bien tarado en función del modo, lo puedes ajustar luego tú a tus gustos. Es una pasada la capacidad de adaptabilidad que tiene esta moto jugando con la electrónica. Hablemos de la electrónica, que aquí nos podríamos dedicar un vídeo entero. Intentaré resumirlo porque la verdad es que tiene
todo lo que podrías esperar de una moto premium, aunque fuera de carretera. Todos los controles de tracción, control anti-wheelie, modos de conducción, quick shifter, que ya lo mencioné antes, el control de crucero, de todo. Tenemos 6 modos de conducción, el Sport, Urban, Touring, uno para lluvia y 2 de específicos de off-road, uno que es más predefinido con más ayudas y luego el modo rally, que es el que ya para manos más expertas, vamos a decir. Configuran los valores de control de tracción, modos de potencia, el ABS, freno motor, tienes un montón de cosas que ajustar y lo bueno es que puedes editar estos modos y ponerlos a tu gusto. Eso la verdad es que está muy bien. Una cosa que es muy característica de esta moto es que los modos de potencia, tiene 4, varían la potencia de la moto, valga la redundancia, porque podemos pasar de los 110 caballos a 95 o a 75. Esto hace que la moto cambie muchísimo y además se modifica también la manera en que entrega el gas, con lo cual puedes cambiar el comportamiento de la moto totalmente y puedes configurar los modos muy a tu gusto. Todo esto vamos a controlarlo desde este display. Esta piña izquierda la verdad es que es bastante intuitiva, luego hablaremos un poquito más de ella, así que cuesta un poco entrar en el menú, pero luego la verdad es que se explica muy bien. Tienes dibujos de la moto, todo lo que estás tocando, es bastante fácil saber qué estás ajustando de la moto y la verdad es que eso está muy bien conseguido. La parte dinámica también tiene mucha electrónica con este ABS en curva, muy importante, desconectable en los modos off-road y adaptado a los modos off-road. Quiero decir, tenemos en estos modos para campo un ABS delantero que funciona muy bien, ya os lo adelanto, y el ABS trasero desconectado. Entonces tenemos ese compromiso entre seguridad y control en campo que lo necesitamos para este uso. Para finalizar, una toma USB que tenemos por aquí en el lateral izquierdo, toma también de 12 voltios. Ya mencioné antes este soporte superior al display, que en este caso cambia un poco, pero similar al que tiene la Desert X, donde podemos poner cualquier accesorio, como por ejemplo un GPS. Aprovechando esta parada de fotos, veis por aquí todos los compañeros de prensa, os enseño, quiero enseñaros la electrónica, aunque antes sí que me gustaría mostraros aquí la pata lateral. En mi caso me ha dado algunos problemas porque bueno, no soy muy alto y al final tengo que andar quitándola antes de subirme a la moto y al bajarme ponerla luego cuando estoy abajo. La ayuda me queda bastante lejos, no queda muy recogida aquí, o sea, pasa muy por debajo de la estribera y cuesta un poco para un paticorto como yo manejarla. Pero bueno, opinión personal, os enseño un poco la parte electrónica. Como veis aquí, este display vertical con el modo rally, que si entramos, para entrar a los cambios de modo tenemos que dejar pulsado. Aquí ya nos va a dejar seleccionar. Si pongo uno de carretera, veis que cambia totalmente el display para un uso pues bueno, que controles un poco más velocidad, revoluciones. Pero bueno, vuelvo a cambiar, me vuelvo a poner el rally y os enseño entrando en esta parte de arriba. Bueno, curiosidad, tenemos también el Trip Master aquí como en las competiciones de rally, muy curioso. Pero entrando en la parte de arriba, podemos entrar en Riding Mode, Rally o el modo que queráis y editar cada uno como a vuestro gusto. Podemos editar potencia, ABS, control de tracción y como veis va cambiando el dibujo de la moto, con lo cual tenemos un control muy bueno. O sea, es muy intuitivo saber qué es lo que estás editando, ¿no? También el anti-wheelie, el freno motor o la activación del quick shifter. Muy interesante, muy fina la capacidad de tocar toda la electrónica, aunque para mi gusto sí que me gustaría que hubiese un acceso directo al menos al control de tracción, que pudiese, bueno, con un simple toque de botón arriba abajo modificarlo, porque cuando vas en marcha a veces viene bien los cambios de terreno, no tener que estar parando para editarlo. Sería un punto muy chulo. Pero bueno, seguimos. Continuamos la aventura y os cuento un poquito más sobre la electrónica, eso sí, en marcha. La verdad es que he empezado de menos a más. He salido ayer del hotel con modo lluvia, estaba todo muy frío, muy mojado. Y probado un poquito por carretera. Es verdad que llevamos neumáticos con mucho taco, entonces bueno, ahí en ese punto vas con ese extra de seguridad. La moto se corta mucho toda la electrónica con los modos más restrictivos, ¿no? Como en el caso del modo lluvia, y luego le vas quitando y vas descubriendo todo su potencial. Como decía antes, lo mejor de todo es la capacidad que tienes de ajustar
la moto a tu gusto. He empezado en campo en el modo enduro, como decía también antes, muy amable para el usuario menos experto, y a partir de ahí he empezado a jugar en el modo realidad con la configuración. Hay que parar para tocarla, como decía, pero al final me he quedado he estado jugando con dos settings. Uno, dejando el control de tracción al mínimo y el modo de potencia a tope. A tope quiere decir tope de potencia y también de respuesta del acelerador más directa. Luego he probado desconectarlo y he encontrado una moto bastante brusca. Normalmente intento terminar desconectando todo para ver el corazón de la moto, digamos. Pero digo, al final, ahora estoy he terminado desconectando el control de tracción, pero manteniendo una entrega de potencia con el tope de potencia, pero un poco más suave, un tacto del acelerador un poquito más suave, lo que me permite tener una precisión dando gas brutal. Me encanta esta moto, de verdad, y si encima te acompaña la parte dinámica como lo está haciendo, ¡buah! ¿Qué os puedo decir? Estamos disfrutando de Marruecos, de lo lindo. Antes de ir a las conclusiones, tenemos que destacar que, como he ido diciendo en todo el vídeo, esto es yo la califico como Trail Off-Road Premium, una moto de 22.600 euros casi en el mercado español. Una moto que ya está disponible a partir de enero de este 2024. Y bueno, vamos a hablar un poco de las últimas sensaciones. La verdad es que la moto me ha encantado, no os voy a engañar, se me dibuja la sonrisa en la cara. La verdad es que también agradecer a Ducati por organizarnos esta impresionante ruta, este viaje a Marruecos. Es un plan sin fisuras, tenemos una moto espectacular, o sea, ya pintaba todo muy bien y así ha sido, ¿no? La moto es una auténtica pasada por campo. El peligro que tiene es esa capacidad que tiene de transmitirte seguridad, que te hace ganar velocidad muy rápido y tienes que estar todo el rato pensando que vas en una moto de más de 200 kilos, hay que pararla. Los frenos frenan mucho, pero el terreno en campo es el que es. Y esto tienes que tenerlo un poco en cuenta, porque la verdad es que técnicamente han conseguido una moto tan buena, tan bien terminada, que funciona tan bien la suspensión, especialmente la delantera. Es una auténtica pasada la capacidad que tienes de ajustarte la moto. En mi caso, ya os digo, me quedo con, al final, después de probar el modo off-road normal, el rally, ajustar algunos settings, me encanta cómo funciona la moto con un control de tracción muy bajito, porque es muy impermisivo y te guarda ese poquito de seguridad. Yo he estado un poco jugando a eso, o bien a bajar mucho el control de tracción o desconectarlo y jugar a bajar un poquito la respuesta del acelerador para tener un poquito más de control en el gas. Y la verdad es que es eso, la posibilidad de ajustar tan finamente la moto es una auténtica pasada. A mejorar, podríamos decir, sobre todo es más la parte de uso de la pata lateral, que en alguien de 1,70 m como yo, me he tenido que estar bajando todo el rato de la moto para ponerla y quitarla, es un poco engorroso. Evidentemente no cambiaría la altura de la moto, para eso hay otras motos, pero bueno, la usabilidad en este punto se hace un poquito más difícil. Y opinión personal, ya a nivel diseño, la moto me encanta, pero a mí me sigue faltando, ya lo comenté en la otra, cuando no llevas el depósito trasero, un poquito aquí de, no sé, un pequeño portanúmeros, digamos, no un portanúmeros, pero algo que te acompañe, que tape un poco el subchasis, que se ve como que le falta algo a la moto. Opinión 100% personal. Por lo demás, es que no se le puede poner un fallo ni siquiera en carretera, aunque no lo hemos podido probar muy a fondo. Y como siempre, me despido aquí. Muchas gracias por acompañarme. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo de la moto. Y dejadme por favor vuestros comentarios. ¿Qué opináis? ¿Os parece una moto
apta, no apta, os gusta, no os gusta, lo compraríais o no, dejadme vuestra opinión y nos vemos al siguiente.